Biografía de Adolf Hitler. Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Fue el cuarto de los 6 hijos de una devota familia católica. Vio morir de pequeño a 3 hermanos y una hermana. Él estaba muy apegado a su madre, mientras recibía palizas frecuentes de su padre, Alois Hitler, quien era alcohólico. Esto fue suficiente trauma, ya que desde pequeño vio morir a sus hermanos y además recibía constantemente golpes de su padre. También fue un pintor frustrado, porque en 1907 deja la escuela y se presenta en la Academia de Bellas Artes de Viena, en donde es rechazado 2 veces. Dibujos aceptables, cabezas pobremente dibujadas, no tiene mucho talento, no se recomienda la admisión. Eso fue lo que escribieron sobre él. Este hecho, junto con el fallecimiento de su madre, la única persona que tenía, provoca que se deprima, y poco a poco se va interesando por la política. Cabe recalcar que según un perfil psicológico sobre este personaje, Hitler sufría histeria, neurosis, esquizofrenia y otras cosas como paranoia. Era una persona incapaz de aceptar una broma y se comportaba como un criminal compulsivo. Estas podrían ser las causas de su comportamiento en un futuro en los eventos que les explicarán mis compañeros. Adolf Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas, las cuales son superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista y pangermánica, militarismo revanchista, anticomunismo y antisemitismo. La doctrina del espacio vital, el ideal pangermánico de unir los pueblos de lengua alemana, lo llevaría a un agresivo expansionismo. En apoyo de su política beligerante, Hitler rearmó a Alemania y reorganizó y modernizó su ejército hasta convertirlo en una maquinaria temible. En el mes de julio de 1936 en España se dio un golpe de estado encabezado por Francisco Franco debido al descontento del ejército y a la revolución obrera. Este desató una guerra civil, la cual en 1937, en el mes de abril, el día 26, la ciudad de Guernica fue bombardeada debido a los aviones alemanes. Este fue el primer ataque aéreo indiscriminado contra una ciudad indefensa y su población civil. El Holocausto es el genocidio realizado por el régimen nazi en contra de los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Estos asesinatos tuvieron lugar durante todo el territorio ocupado por la Alemania en Europa. Cuando llegaron al poder, los nazis no empezaron a llevar a cabo asesinatos en masa. Sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar el gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre otros medios antisemitas, el régimen nazi promulgó las leyes de discriminación y organizó violentas contra los judíos de Alemania. La persecución nazi en contra de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945 y esta radicó con la solución al fin del problema judío. La solución fue el asesinato masivo y organización de los sistemas judíos europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores asesinaron a cada 2 de 3 judíos europeos mediante condiciones de vida mortíferas, maltrato brutal, fusilamientos, gaseos en masa y centros de exterminio diseñados para ese fin. El antisemitismo fue la base del Holocausto. El odio y los prejuicios en contra de los judíos fueron el principio básico de la ideología nazi. Estos prejuicios también habían sido fundamentales para toda Europa. Fue un ejemplo negativo que atentó a la coexistencia humana. Recordemos que no solo afectó a los judíos, sino también a gitanos, personas discapacitadas, personas homosexuales, personas de todo credo político y personas de nacionalidad eslava. Fueron tratados inhumanamente y sufrieron violaciones a casi cada uno de sus derechos humanos. Este conflicto surgió de la ideología de una raza superior y las demás inferiores. Esto siendo un claro ejemplo de la intolerancia y la no prevalencia de la igualdad de raza. Entienda desarrollar una forma de ramificación del prejuicio, el racismo y los estereotipos de una sociedad. El Holocausto prevé un contexto de la exploración religiosa, del silencio, la empatía y la diferencia de expresión a otros. Experimentos. Los experimentos de congelamiento se llevaron a cabo debido al deseo del alto mando nazi de prepararse para las frías temperaturas del frente oriental durante la Operación Barbarroja. Estos experimentos estaban destinados a simular las condiciones a las que los soldados alemanes tenían que enfrentarse cuando combatían al enemigo ruso.
Uno de los métodos de congelación era sumergir a judíos en un tanque de agua helada. Los doctores y Hitler lograron concluir que la mayoría de los voluntarios perdían la conciencia y fallecían una vez que su temperatura corporal descendía por debajo de los 25 grados centígrados. Pero no terminaba ahí la congelación. Los doctores nazis empleaban diversos e inhumanos métodos de resucitación con las víctimas que no habían muerto en el tanque de agua congelada. El peor método era la irrigación interna, que consistía en calentar agua hasta el punto de ebullición e introducirla en la vejiga, en el intestino y en el estómago. Nadie sobrevivía a esto. Malaria y hepatitis A. Más de 1000 víctimas estuvieron involucrados en los experimentos nazis con la malaria. Los doctores de Hitler inocularon a propósito la malaria en sujetos sanos, o bien haciendo que mosquitos portadores de la malaria infectaran a los pacientes, o inyectándoles directamente sangre infectada. Los síntomas de la malaria incluyen fiebres y cefaleas prolongadas, que pueden terminar en coma y en la muerte. Una vez que los infectados de la malaria se presentaban, los médicos de Hitler seguían inyectando malaria en las venas de sus víctimas, para garantizar que la enfermedad estuviese bien presente en la sangre. Estos crueles experimentos resultaron directamente en la muerte de casi la mitad del total de víctimas de estos experimentos. Al igual que ocurría con la hepatitis a las víctimas se les inyectaba la enfermedad directamente y luego se procedía a estudiar la evolución de su prolongado sufrimiento. Cabe destacar que la hepatitis A causa ictericia, dolor terminal, fiebre y náusea extrema. La mayoría de las víctimas de los campos de Sachsenhausen y Netzweiler fueron polacas y muchos murieron como el resultado de la inoculación forzada de esta enfermedad.